Después del el exhaustivo estudio sobre la terminología, que es fundamental, pasamos a la historia y comenzamos con la charla que nos va a impartir Felipe Jerez, que se denomina La estampa al servicio de la ciencia, evolución histórica y desarrollo técnico. Felipe Jerez fue becario de colaboración del Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad de Valencia desde el 1992 al 93 y becario de la Institución Valenciana de Estudios de Investigación en la Diputación de Valencia del 96 al 98. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte en el 98 por la Universidad de Valencia con la tesis Los artistas valencianos y la ilustración histórico-natural y médica. Es docente de la Universidad de Valencia desde el año 92, tanto de la licenciatura como del grado en Historia del Arte como el máster en Patrimonio Cultural. Desde el año 13 es profesor titular de la universidad en el Departamento de Historia del Arte. Sus líneas de investigación se centran en el grabado y los distintos medios de ilustración. Lo del grabado ya no sé si lo vamos a volver a decir. Sí. En especial científicos y valencianos, en temas iconográficos, así como en el arte figurativo valenciano de la Ilustración y del siglo XIX, fotografía antigua y patrimonio artístico. Ha participado en varios proyectos de I+D y ha sido comisario y coordinador de diferentes exposiciones. Fue secretario de redacción de la revista Ars Longa y desde 2014 es su director. En 2008 asumió la Secretaría Académica del Departamento de Historia del Arte y en 2014 fue elegido director. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Quiero manifestar mi agradecimiento a Ana Ros y a Margarita González por invitarme a participar en este seminario. También a María José Suárez por acordarse de mí. Y quiero felicitar al Instituto de Patrimonio Cultural de España por su compromiso y labor en la preservación del patrimonio histórico y, con este fin, organizar actividades formativas tan diversas e interesantes como la que nos reúne estos días. He preparado una charla que mezcla aspectos generales del arte gráfico en su desarrollo histórico-técnico con más de un centenar de ejemplos relativos a la estampa científica, concretamente las de tema histórico-natural y médico, asunto en el que llevo investigando 25 años. Quedan fuera, por tanto, numerosos campos de la ciencia y la técnica, donde la estampa también tuvo protagonismo y se generaron obras muy destacadas. Confío en que sea de su interés. Atendiendo al gran número de imágenes y de información que quiero trasladarles y del tiempo del que disponemos, abróchense los cinturones, que empieza un viaje fugaz que trata de recorrer esta historia para mí apasionante. El grabado, capaz de obtener imágenes o signos repetibles con exactitud, fue desde sus comienzos un instrumento fundamental para la transmisión de cultura. Como es sabido, las piezas básicas para llevar a cabo el proceso de multiplicación de las imágenes, es decir, el papel, la tinta y el sistema de grabado en madera, llegaron a Occidente desde China. Posteriormente, en Europa, se dieron otros avances que facilitaron la aplicación para reproducir tanto imágenes como textos y que mejoraron la calidad de los resultados. El arte del grabado quedó plasmado en estampas sueltas, seriadas o como ilustración del libro, ya fuese de bloque o tipográfico, mostrando asuntos como el juego, la devoción religiosa, la ciencia, la narración de sucesos, los poderes políticos, el retrato, el adorno, el documento, la creación artística, etc. Los principales focos de producción se situaron inicialmente en Alemania, Países Bajos e Italia, y de modo similar a la expansión de la imprenta, se fueron extendiendo progresivamente por Flandes, Francia, España o Inglaterra. Con el paso de los años, a raíz de las nuevas necesidades que surgieron en cada periodo y la evolución del conocimiento, se desarrollaron distintas técnicas basadas en la talla, la incisión o la preparación de diferentes materiales, capaces de producir resultados y efectos distintos, ajustados a propósito del autor, del comitente o del receptor. Las características principales de la estampa favorecieron la dispersión de las obras por número, economía y transporte, y también la imitación de sus contenidos. Sin embargo, su fragilidad material, usos prácticos, la falta de aprecio y de cuidados técnicos ampliaron su vulnerabilidad y contribuyeron a su deterioro o destrucción,
Por fortuna, hoy en día siguen conservándose numerosos ejemplos, en mayor número aquellos que formaban parte de libros encuadernados que han protegido mejor su contenido interior. Al margen de su indudable valor artístico y otras funciones propias de la estampa, las ilustraciones resultantes de este preciso sistema de publicación se convirtieron en una herramienta de apoyo ideal para los conocimientos científicos de tipo descriptivo, aunque esto costó tiempo adaptarse a los límites técnicos. El grabado permitió acercar la ciencia a un mayor número de personas mediante la edición de ejemplares homogéneos de libros ilustrados. En cierto modo, la estampa científica suplió a la pintura y al dibujo original empleados desde la antigüedad para ilustrar los textos manuscritos de difusión limitada y se apoyó en ellos, usándolos como modelos para poder difundir su contenido. La botánica, la zoología, la anatomía utilizaron frecuentemente ilustraciones para complementar sus descripciones. El auxilio de la imagen para explicar los detalles y las características de una determinada especie vegetal o animal, frágil, efímera, cambiante, salvaje, distante, o de una parte interna del cuerpo humano, enfermo o sano, no visible fácilmente, fue incrementándose con el paso del tiempo. Desde la antigüedad, un autor como Plinio, el Viejo, ya se planteó los problemas para imitar correctamente la naturaleza a través de la pintura. En su Historia Natural, escrita en el año 777 después de Cristo, señalaba que la pintura es engañosa, pues los colores son muy numerosos, sobre todo si quieren rivalizar con la naturaleza, y a menudo se ven alterados por los diversos azares de la copia. Además, expresaba que no era suficiente pintar algunas plantas en un momento determinado de su vida, pues las plantas cambian de aspecto a lo largo de las 4 estaciones del año. Hasta la expansión del sistema de grabado en el siglo XV, la ilustración de los textos manuscritos estuvo reservada a la pintura. Todo el proceso de elaboración de los códices, que hay siempre copias y reelaboraciones de textos anteriores, se llevaba a cabo en los scriptoria o talleres de amanuenses, incluida la iluminación o representación pintada mediante colores diluidos en agua. La elaboración manual de cada ejemplar produjo obras heterogéneas de difusión limitada. La calidad y la precisión de las pinturas que ilustran los códices manuscritos de asuntos científicos desde la antigüedad hasta el siglo XIV fue absolutamente desigual. Durante la Edad Media, las obras de tema histórico natural se basaron fundamentalmente en los estudios realizados por Aristóteles, Nicandro de Colofón, Dioscórides, Galeno, Plinio y otros autores de la antigüedad clásica grecorromana. Estos conocimientos se enriquecieron posteriormente con las aportaciones de varios médicos islámicos como Races, Avicena o Ibn Muldan. A partir del siglo XI, estos saberes fueron asimilados en Europa gracias a las traducciones del árabe que se realizaron en ciudades como Salerno y Toledo. El realismo de las imágenes se mantuvo prácticamente inalterable en las ediciones de época tardoantigua debido a la gran influencia de los artistas bizantinos en Occidente. Esta similitud o fidelidad al original o arquetipo fue perdiéndose progresivamente en las copias que se sucedieron durante la Alta Edad Media. Se debió al alejamiento del natural. Su imagen dependía, por tanto, de la interpretación más o menos acertada del ilustrador. A partir del siglo XV, los estereotipos y las figuras convencionales fueron abandonándose gradualmente. La antigua iconografía fue sustituida por pinturas de carácter naturalista, que ponían de manifiesto el conocimiento científico moderno basado en la observación y copia del natural y la recuperación de algunas ilustraciones del periodo clásico. Es el llamado renacimiento del naturalismo que manifestaron al tiempo pintores de Italia, Alemania, Holanda, Flandes o Francia, fundamentalmente perceptible en el arte de las miniaturas, pero también en retablos, cuadros y otros tipos de pintura. Mencionamos, por ejemplo, y vemos a Giovannino de Grassi, Pisanello, Van Eyck, Van der Goes, Bellini, Leonardo o Durero. Entre las expresiones que confirman la necesidad de la imagen en estos ámbitos del saber, escogemos la del botánico inglés John Wright, cuando dijo que ver una historia de las plantas sin figuras es como un libro de geografía sin mapas. O la del gran anatomista, comparado y paleontólogo Georges Cuvier, comienzos del siglo XIX, que afirmó que sin el arte del grabado, la historia natural y la anatomía, tal y como existen hoy en día, habrían sido imposibles. Aunque quizá, como muchos sabrán, el mayor y más temprano reconocimiento a la labor de los ilustradores y grabadores de un tratado científico lo tenemos en la historia de las plantas de Leonard Fuchs, en su edición original latina de 1542, cuando generosa y excepcionalmente fueron incluidos al final a página completa los retratos del pintor, dibujante y grabador bajo sus nombres completos y la labor desempeñada. En la producción de grabados o litografías de cualquier tema fue fundamental la labor del pintor o el dibujante y su acierto a la hora de representar el tema.
Aunque hubo algunos artistas destacados capaces de desarrollar ambas tareas, Durero, Caló, Rembrandt, Goya, lo habitual es que el trabajo se realizase en colaboración. En la mayoría de las ocasiones, el autor de la matriz debía ajustarse con su pericia técnica a la imitación o reproducción del modelo diseñado por otro autor. La mayoría de las obras impresas en los siglos XV y XVI se ilustraron con entalladuras, a partir de entalladuras o grabados en relieve sobre madera cortada a la fibra, de distinta calidad, aunque se mantuvo la técnica en obras posteriores por su facilidad de impresión junto al texto. Pese a que el grabado en hueco sobre metal se practicaba desde 1440, hay ejemplos de estampas sueltas, fundamentalmente juegos de naipes, que tienen como motivo animales o plantas realizados por grabadores alemanes como el maestro del juego de cartas, el maestro E.S., Martin Schonauer o Israel van Mechelen. Pero no fue hasta mediados del siglo XVI cuando comenzó a incorporarse progresivamente al libro ilustrado. Son figuras de apariencia lineal, primero a buril y después combinado con aguafuerte, que además de ofrecer mayor claridad y precisión, permitía la representación de detalles más pequeños. Esta mejora técnica coincidió en el siglo XVII con el desarrollo de las investigaciones microscópicas en el campo de la anatomía y otras ciencias. Durante los siglos XVII y XVIII, el estudio y difusión de la historia natural y la medicina fueron respaldados por el uso de ilustraciones obtenidas mediante distintas técnicas de grabado en hueco, incluidos sistemas de puntos o tonos y procedimientos de coloreado con elevado grado de perfección. Por ello, en la centuria siguiente todavía se llevaron a cabo algunas obras con grabados en hueco de gran calidad, pese al excesivo gasto económico y de tiempo. A partir del segundo tercio del siglo XIX, la mayor parte de los grandes atlas científicos se editaron con ilustraciones realizadas con la técnica litográfica o sistema planográfico sobre piedra. Fue un método revolucionario que ofrecía facilidad y rapidez de ejecución, además de la reducción del precio y multitud de posibilidades en los tipos de representación. En este mismo periodo, la litografía compartió su dominio con la silografía contra fibra o grabado en relieve sobre madera cortada a la testa. Esta era más económica y se destinó principalmente a los manuales de ciencias con cientos de figuras en negro de menores dimensiones. En diferentes etapas, obras y técnicas se conocen casos peculiares de colaboración entre artistas destacados y científicos en la elaboración de libros ilustrados. Se perciben contrastes de calidad, ejemplos de originalidad, muestras de plagios, iniciativas técnicas, arcaísmos, influencias estilísticas, estampas de diferentes dimensiones y con distintos fines. Resulta complejo escoger entre miles de obras sin dejar piezas de interés. He optado por seguir un orden técnico y cronológico en los tres ámbitos científicos escogidos: botánica, zoología y anatomía. Comenzaré por la entalladura y me voy a evitar, al margen de este esquema que explica el procedimiento para obtener la matriz y la estampa resultante, porque esta tarde hay una conferencia que precisamente se dedica a explicar las cuestiones técnicas de los tres grandes procedimientos más allá de la serigrafía que también se ha mencionado. Durante los últimos años del siglo XV, las limitaciones técnicas de los primeros impresos produjeron toscas figuras tomadas de los manuscritos bajomedievales, muy alejadas del naturalismo de la pintura italiana y holandesa coetánea, cuyos ejemplos hemos visto en pantallas anteriores. En el último cuarto del siglo XV, un ejemplo claro de esta falta de precisión lo constituyen las estampas del Herbarium de Apuleios Platónicos, editado en Roma en 1481. También del libro de naturaleza de Conrad von Megenberg, conocido como Buch der Natur, de 1481, del Latin Herbarius, publicado en Maguncia por Peter Scheffer en 1484, el Hermann Herbarius o Gard der Gesundheit, Jardín de Salud, también editado en Maguncia por Peter Scheffer en 1485 y que fue obra científica de Johannes de Cuba. Y también del Hortus Sanitatis, una nueva versión latina más completa, editada por Jacob von Meidenbach, también en Maguncia, en 1491. Son lineales, rudimentarios, elementales, pese a la ayuda de la iluminación de algunos ejemplares, y llenaron con una calidad semejante los herbarios impresos hasta el primer tercio del siglo XVI. Aquí tenéis una comparación lineal que permite observar la diferencia entre la edición editada por Scheffer en 1484 en la edición de un herbario en latín respecto a la edición alemana de 1485.
La razón de la mejora, del aumento de la calidad de las imágenes, fue la labor del pintor que se encargó de diseñar todas las ilustraciones previas a la generación de las entalladuras. Fue probablemente Erhard Reuwitz, el mismo ilustrador que había colaborado con Bernard von Breidenbach en la peregrinación a Tierra Santa en 1486. ¿Qué decir de Peter Scheffer, para los que trabajamos en el mundo del grabado, de la imprenta? Fue el calígrafo, de origen y preparado en caligrafía y geometría, competidor de Lefebvre Gutenberg en el pleito de la primera imprenta, que se asoció con el prestamista Johann Fust y casó con su hija. Y a partir de ahí todo comenzó. Su labor editorial continuó con bastantes aciertos y con muchas obras de interés. Os muestro una selección de algunas piezas de ese trabajo, donde se ven las características de estas estampas iniciales realizadas mediante entalladura y con la iluminación con pinturas al agua sobre los ejemplares impresos de texto tipográfico. La diferencia cuando observamos algunas de las páginas con las ilustraciones en negro es bastante evidente. La imagen del castor o la figuración humana, al tratarse de obras pensadas para la mejora de la salud y que tienen, por supuesto, todas las recetas y los consejos para la cura de diferentes enfermedades. Este es el Hortus Sanitatis de Jacob von Breidenbach, de Maguncia, 1491. Estamos en un centro importantísimo editor e impresor. Y fijaos, hablamos de centenares y centenares de estampas que han sido incluidas en forma de ilustración, iluminadas a mano, tratando de acercarse a la apariencia real tanto de animales como de plantas, como se ven en estos ejemplos. El arcaísmo en las ilustraciones se mantiene, por ejemplo, en la Historia General de las Indias Occidentales de Gonzalo Fernández de Oviedo, Sevilla, 1535, dentro de la denominada fase de primeras descripciones de las especies americanas. Solo echar un vistazo al nivel de estas piezas realizadas a partir de lo visto o de lo conocido en esas primeras visitas a territorio americano, nos señalan una limitación clara y una tosquedad en la representación de los ejemplares, fundamentalmente en los animales, ¿no? Esta iguana o este manatí que figuran a la derecha. Como es sabido, durante el Renacimiento, y es que estamos hablando de fechas próximas, la obra anterior era 1535, y estos dibujos de Durero son de 1526, estas pinturas. Las plantas desempeñaron un papel fundamental dentro de la sociedad europea. Por ser el principal medio terapéutico contra las enfermedades, el conocimiento de sus virtudes era tan importante como reconocer su aspecto y sus características. En la primera mitad del siglo XVI, el número de publicaciones de tema vegetal acompañadas de ilustraciones aumentó notablemente. Sin embargo, el desarrollo de la iconografía botánica no fue homogéneo. Las estampas de las obras de Otto Blomfields, Herbarum Bacones, Estrasburgo, 1530, y Leonard Fuchs, de Historia Stirpium, Basilea, 1542, por ejemplo, fueron totalmente innovadoras al reproducir con asombrosa exactitud las plantas tomadas del natural. En la obra de Blomfields, este autor maguntino, las ilustraciones retratan ejemplares únicos con todas sus particularidades e imperfecciones, sin tener aún la idea de ofrecer la representación típica o ideal de una especie determinada. El pintor ilustrador fue Hans Beiditz, próximo a Durero, Burgmayer o Baldung. Ha sido colaborador con el grabador Jost Denegger. Se conservan las acuarelas originales en el Instituto Botánico de la Universidad de Berna. Aquí tenéis la comparación de la pintura de Hans Beiditz con la ilustración correspondiente pintada en el libro editado en 1530. Entre las libertades que se tomó el encargado de grabar las entalladuras, destaca la reducción de los tallos con la finalidad de ajustar la figura a la correspondiente página impresa. Aquí tenéis más ejemplos de la misma obra, ejemplares en negro y los iluminados, y la comparación de algunas de las especies a página completa que permiten ver la calidad del trabajo y cómo la confianza en la pintura y en la iluminación, puesto que las líneas diseñadas sobre la matriz en madera dejaban los límites y los bordes para que la pintura y el color diesen el resultado definitivo. Totalmente distinto fue el trato hacia las ilustraciones y los artistas demostrado por Leonard Fuchs en su tratado sobre las plantas, de 1542, donde invirtió 31 años.
El trabajo fue realizado, como era habitual, por un equipo de varios artistas. El dibujante fue Albrecht Meyer, que reprodujo con fidelidad los ejemplares que el autor le proporcionaba. Henrik Furmaurer se encargó de copiar los dibujos en las tablas de madera y Beit Rudolf Speckel grabó las matrices de la obra. La inclusión de sus retratos en la edición original latina, en 1542, los grabados fueron realizados en tamaño folio, sin las sombras artificiales que los dibujantes contemporáneos empleaban con frecuencia para adornar la imagen. Tenemos el retrato del propio Fuchs al inicio de la obra publicada, impresa, la apariencia del trabajo de Fuchs en este libro de dimensiones importantes y con la calidad de las ilustraciones que le acompañan. También destaca cuando las vemos sueltas independientemente del texto, o estas otras donde vemos las representaciones y donde efectivamente se observa algún tipo de limitación en raíces, en tallos, incluso a la hora de adaptarse al marco rectangular del propio objeto, que es las hojas o páginas del libro. Los artistas utilizaron su destreza para idealizar las plantas, buscar la simetría y al mismo tiempo conseguir retratar los caracteres típicos encontrados en cada especie. Cada planta fue tratada como una totalidad y por ello no se dudó en incluir en una misma ilustración el ejemplar en flor, con su fruto o con distintas variantes saliendo de una misma raíz. Se intenta también conseguir una mayor claridad descriptiva, por lo que las líneas son muy finas para facilitar el coloreado a mano y se evita también el sombreado. Los problemas planteados por Plinio empezaban a resolverse. Aquí tenéis la imagen final que antes he mostrado, donde se homenajea a los artistas que han participado en la creación de este libro. Pese a los importantes cambios que hemos visto, se mantuvo una cierta distorsión y arcaísmo en la representación de los árboles y también en las copias, plagios e imitaciones que estas obras de Brunfist y Fuchs tuvieron décadas después, incluso siglos posteriores. Este es el ejemplo de una edición resumida de la obra de Fuchs a partir de un trabajo publicado en francés en 1549. El autor de la traducción es Juan de Jaraba. Se publicó en Amberes, lugar también destacado dentro del mundo de la imprenta, en 1557. Es evidente que se alejan en parte a las grandes ilustraciones que hemos visto en el original de Fuchs. Aquí tenéis la comparación de esa edición francesa, donde se observa simplemente la diferencia del texto en una lengua u en otra, utilizando las mismas matrices para producir el libro. Otro de los grandes trabajos importantes realizados a partir de la grabación de entalladuras que dieron lugar a ilustraciones en libros sobre tema botánico vegetal es el de Pietro Andrea Mattioli, este médico sienés, autor de una edición de la materia médica de Dioscórides. Dioscórides y su trabajo sobre materia médica fue enormemente traducido, ampliado, versioneado en el siglo XVI y en años posteriores. Mattioli fue médico personal del archiduque Fernando II de Austria, en Praga, y allí colaboró por primera vez con Giorgio Liberale, un artista italiano también de la corte imperial. Liberale diseñó más de 500 ilustraciones pequeñas para la primera edición latina del texto de Mattioli, que fue impresa en Venecia por Vincenzo Valgrisi en 1554. Liberale también diseñó casi 600 ilustraciones grandes que aparecieron en la edición veneciana en latín de 1565. Los grabados fueron realizados por Wolfgang Meyerperg, un impresor de libros y grabador de Meissen, quien en 1550 recibió un permiso especial para realizar este trabajo. Las matrices de madera de Peral fueron muy reutilizadas hasta el siglo XVIII, incluso por Duhamel de Monceau. Centenares de ellas se vendieron en el siglo XX y se encuentran dispersas en varias instituciones. Aquí tenéis algunas de las imágenes que nos muestran la apariencia de esas matrices de madera, con el grabado en relieve y la estampa resultante en papel para ver la apariencia. El problema de tener que ajustarse regularmente a un espacio provocaba una distorsión de las formas y una confusión de escalas que iba en aumento dependiendo del tamaño. En el libro de Fuchs, los dibujos de las plantas se sirvieron de modelo al grabador, estaban coloreados, mientras que para Mattioli los modelos al parecer fueron en negro y por tanto a la hora de plasmar los colores en las ediciones iluminadas no fueron tan acertados ni tan reales. La evolución reflejada en estas ilustraciones no siempre tuvo continuidad. Veremos
seguimos con Mattioli y la calidad de sus imágenes, aunque claramente se observa esa fórmula de encuadrarse casi cuadrangular o rectangularmente en algunas de las especies en el entorno en blanco que había dejado el texto tipográfico. Hablando de arcaísmos y hablando de limitaciones, tenemos las estampas de las plantas debuxadas al vivo que Cristóbal de Acosta incluyó en su Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales en 1578. Distorsionó las formas naturales al ajustarse de manera excesiva y sin necesidad al marco rectangular de la matriz. Así, a pesar de dedicar una página completa a cada planta, el dibujo principalmente de los árboles mantuvo el contorno rectilíneo que se le dio en el grabado. Aquí vemos dos de los ejemplares, la nuez moscada o la pimienta negra, pero también aparece representación de la palmera y, aprovechando la palmera, la presencia de ese elefante acostado a su tronco. Y continuando con arcaísmos llevados a un extremo mayor, los primeros estudios científicos, recordad que hemos hablado de las primeras aproximaciones, primeros estudios científicos de las plantas americanas realizados entre 1560 y 1570, se ilustraron a partir de entalladuras aún más primitivas. La edición de la obra de Nicolás Monardes, Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, tiene ilustraciones de distintas dimensiones que ocupan lugares muy desiguales en el texto. Aparece la primera representación impresa de la planta del tabaco, que preside la segunda parte de la obra. Hay también algunas otras de tamaño mayor, como este ejemplo de encubertado o armadillo que aparece a la derecha. De forma bastante arcaica se utiliza ese recuadro de línea que todavía limita más el espacio de las especies mostradas y representadas en este libro. En cuanto a la ilustración zoológica, las representaciones aparecidas en muchas de las obras ya mencionadas, hay que añadir algunas monografías y enciclopedias sobre animales. El caso de Pierre Belon, autor de numerosas obras entre 1551 y 1555, realizadas a partir de entalladuras y con ilustraciones, la mayoría de los casos, que fueron iluminadas en cada uno de los ejemplares impresos. Y destacamos el trabajo sobre la historia de los animales de Conrad Gessner, 4 volúmenes de 4.500 páginas. Gessner combinó datos de fuentes antiguas, Antiguo Testamento, Aristóteles, Plinio, folclore, bestiarios medievales, agregando sus propias observaciones y todas aquellas que pudo conocer a partir de sus contactos con una red de naturalistas de Europa con quien llegó a establecer pues una especie de chat mucho más lento que los actuales para determinar alguna descripción o alguna atribución de especie. Se ilustró con estampas iluminadas a partir de entalladuras. Fue conocido por su representación precisa de muchos animales, pero también por incluir muchos ficticios. Estamos hablando de 1551 a 1558. Aquí tenéis armadillo y león, una representación del león que se puede incluso aceptar si lo vamos a comparar con otros posteriores, pero también Gessner incluye el unicornio, tan real como todos imagináis. Incluyó, como no, algunos de los animales cuadrúpedos que en ese momento habían tenido su papel o protagonismo en algún evento incluso público, el elefante y el rinoceronte, que Manuel I de Portugal hizo pelear y luchar pensando que iba a ser toda una fiesta y evidentemente el elefante no hizo ni caso y huyó del rinoceronte sin causarle ningún tipo de mal. Ese rinoceronte creo que para todos es perceptible, es visible y se sabe la procedencia. Sí, es el dibujo no del natural, sino a través de la descripción y de un pequeño boceto que Durero realizó de ese rinoceronte que llegó a Europa, a Portugal desde la India, y que desgraciadamente cuando fue o iba a ser regalado al Papa León X, en la embarcación hubo un naufragio y el rinoceronte pues falleció, murió. Su piel fue rellena de paja y no se sabe muy bien dónde acabó, hoy no tenemos conocimiento, pero sí tenemos la representación de oídas que hizo un magnífico pintor y retratador de especies naturales como Durero, lleno de fallos. Fijaos, por ejemplo, en el mini cuerno que surge en la parte superior del animal. Gessner, Durero. Tenemos Philip Gall, que retrata, sí, directamente
una imagen del rinoceronte indio que fue regalado a Felipe II en 1570 y que Philip Gall sí que pudo ver del natural y que muestra una apariencia bien distinta. No creo que fuese todo que estuviese mejor conservado en su físico, de acuerdo con los golpes que se supone que debió llevarse en las embarcaciones en el tránsito de la India a tierras europeas. Y en la parte inferior he querido mostrar la comparación con la otra estampa que tenemos del rinoceronte de 1515, realizada por Burmeyer y que sigue más o menos las pautas de las realizadas por Durero. Durero había sido capaz de hacer pinturas como esta. Con el caso del rinoceronte no podemos destacarlo como un ejemplo, y a pesar de toda la influencia que ha tenido en la iconografía posterior, incluyéndose en algunas enciclopedias zoológicas, incluso hablando hoy en día de la gran calidad de esa imagen o de esa representación. Esto sí está hecho por parte de Durero del natural, cogiendo e imitando todo lo que veía y podía observar de cada especie. Medio siglo después, a la obra de Gesner, tenemos el trabajo de Luis Aldrovandi. La pronunciación es algo compleja, Aldrovandi. Esta ornitología editada en Bolonia en 1599 y 1603. Luego tuvo ediciones póstumas de otras obras dedicadas a animales cuadrúpedos, insectos, a peces. Reunió un gabinete de curiosidades espectacular con 7.000 ejemplares a finales del siglo XVI. ¿Quién apoyó artísticamente a Aldrovandi? Nada más y nada menos que artistas como Jacopo Ligocci, perteneciente a la pintura de corte del Gran Duque Francisco I de Medici en Florencia, pero también otros autores como Neri o Svinz, autores que ayudaron a que las representaciones realizadas a partir de entalladuras en la obra de Aldrovandi tuviesen ese parecido con el natural. Esta imagen del cárabo o del murciélago así lo indican. Y estas son algunas de las pinturas conservadas de Ligocci y su calidad a la hora de mostrar la representación de la naturaleza vegetal o animal con algunas especies que he querido escoger. Respecto a la ilustración anatómica, durante el último tercio del siglo XV, siguiendo la doctrina científica imperante, se mantuvo un esquematismo morfológico semejante al desarrollado en las figuras de los manuscritos bajomedievales. Predominan las entalladuras y las más tempranas, que sirvieron para ilustrar los libros o la obra en las primeras ediciones del Fasciculus Medicinae, publicado en Venecia, 1491-1493, por Johannes de Quetam. No es una ciudad ajena al mundo de la imprenta, ni mucho menos. Es precisamente uno de los focos más importantes de la buena impresión y buena edición de grabados, ilustraciones y libros en esos últimos años del siglo XV. Y a pesar del arcaísmo en las imágenes desde el punto de vista científico de este trabajo de Johannes de Quetam, heredero de la información o del conocimiento medieval, existe un atractivo en la finura y en la representación estilizada y cuidada de sus imágenes. Aquí podemos ver una comparación de la edición de 1491 respecto a la del 93, 2 años de diferencia, la misma estampa que representa los mismos aspectos y cómo realmente se produce un cambio muy notable entre la figura de la izquierda respecto a la derecha, con un pequeño avance que deja atrás algunas de las ideas bajomedievales. Venecia, más allá de la representación de tema anatómico, aunque se esté produciendo una disección, aunque se esté hablando del entorno de médicos o de sanación, la arquitectura, la perspectiva, el fondo, las indumentarias, la propia composición anatómica de las figuras pertenecen a un nivel muy elevado del arte veneciano del momento. Hay otras obras también editadas en Venecia y que tienen un tema dedicado a cirugía que también muestran esa dicotomía, esa separación entre el arcaísmo respecto al tema científico y la presencia de imágenes que tienen un nivel artístico interesante. Las primeras estampas anatómicas naturalistas sacadas directamente de la observación del cuerpo humano se emplearon en las obras de Berengario de Carpi, representante destacado del galenismo humanista. En Bolonia, 1521 y 1523, realizó 2 publicaciones a partir de entalladuras de calidad artística y anatómica diversa,
contrastan con el carácter especulativo de las ilustraciones precedentes. También aparecieron grabados de estilo similar en otras obras posteriores francesas, como las de Charles Estienne. Os muestro una serie de esas imágenes que acompañaron y que evidentemente ya están detrás de la observación directa y natural producida mediante disecciones de cadáveres humanos y el dibujo tomado directamente de él y que se plasman en matrices y en los tratados impresos. Este es otro de los libros que os comentaba, Charles Estienne, una publicación en París de 1545, ilustraciones interesantes realizadas por el cirujano Etienne de la Rivière y que fueron grabados por Jean-Mercure Jolat, que es el mismo grabador que hizo la edición francesa de André Alciato en 1536. Los ejemplos y la evolución artística, si no tanto científica, de estas imágenes respecto a las anteriores. Se ha recordado que con los artistas del Renacimiento se inició el interés por el estudio objetivo de la naturaleza. Desde entonces, el conocimiento científico del cuerpo humano se convirtió en un requisito fundamental para el aprendizaje artístico, que fue alcanzado de formas diversas. Los artistas de mentalidad más avanzada fueron incorporando al saber anatómico los fundamentos de su trabajo paralelamente al proceso de institucionalización de la práctica regular de disecciones de cadáveres humanos al servicio de la enseñanza anatómica, iniciado en la Universidad de Bolonia a partir del siglo XIII. Sí, siglo XIII. Los primeros fueron Donatello, Paulo Uccello, Piero della Francesca, Andrea del Castaño y otros italianos de la primera mitad del siglo XV, que asistieron como espectadores. Durante la segunda mitad de la centuria, varios pasaron a practicar disecciones, entre ellos Antonio Pollaiuolo, Luca Signorelli, Andrea Mantegna, Andrea Verrocchio y su discípulo Leonardo da Vinci, que se formó bajo la dirección de Marco Antonio de la Torre, profesor de anatomía de la Universidad de Pavía. La historia de la anatomía y de la iconografía anatómica entraron en una nueva época con la obra de Andrea Vesalio, De Humani Corporis Fabrica, Libri Septim, publicado en Basilea en 1543. Rompe con el galenismo anterior. Explicaciones basadas en la observación de cadáveres. Descripción de las formas de las partes del cuerpo humano separada de sus funciones. Idea descriptiva, estática y arquitectural, concibiendo el cuerpo humano como un edificio. De ahí el nombre de la obra. Más de 300 estampas de enorme calidad científica y artística. Aquí tenéis el ejemplo de la portada en negro y la coloreada con un destinatario de lujo, pero aquí tenéis también la obra abierta con unas dimensiones muy notables, una de las grandes obras ilustradas de tema atómico de toda la historia y que además incluye cuestiones artísticas y anatómicas de gran valor. La obra fue realizada por un equipo de artesanos venecianos, influidos por el maestro Tiziano, que copiaron su verdadera maestría en dibujos preparatorios. Se atribuyen en concreto a su discípulo Jan Stefan van Calcar. Las ilustraciones del libro de Vesalio son descripciones científicas puras, representaciones objetivas, modernas, realizadas por artistas venecianos de primer rango que, sin embargo, no dudaron en dotar a las figuras de un aire dramático y disponerlas en posturas algo exageradas. Han sido plagiadas e imitadas en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. Como indica el propio Vesalio en su libro, las ilustraciones de la fábrica también fueron aprovechadas por pintores y escultores para completar su formación, y así lo hizo, entre otros, Pedro González de Sepúlveda en 1773, en apoyo o sustitución de la observación directa y natural que no todo el mundo era capaz de aguantar y resistir, visual y a través del olor irresistible de esas disecciones. La copia en sanguina de Pedro González que se conserva en el Museo Nacional del Prado. El primer texto anatómico impreso destinado a los artistas fue el del español Juan de Arce y Villafañe, titulado De varia conmensuración para la escultura y arquitectura. Formado por varios libros, tiene más de 300 estampas. La comparación de estas ilustraciones que ahora les muestro, que trabajaba temas muy distintos, de proporciones, de huesos, de músculos, pero también de animales y de otros aspectos del ámbito artístico, su comparación de estas obras realizadas a partir de entalladuras con la edición de 1806, encabezada por Asensio en Madrid en 1806, nos demuestra la diferencia notable desde el punto de vista técnico y del conocimiento científico. Aquí se usaron planchas de cobre con una doble estampación, una en negro y otra en sanguina, para producir esa superposición calculada de la parte del esqueleto óseo y una parte de la musculatura.
En la primera mitad del siglo XVII todavía se ilustraron algunos textos científicos a partir de grabados en relieve sobre madera, aunque esta técnica quedó pronto relegada a motivos ornamentales o imágenes muy pequeñas. Un ejemplo extraño es el Tratado de Fisionomía de Giovanni Battista de la Porta, en cuya edición de 1586 de la izquierda utiliza estampas producidas a partir de grabados en hueco, y en la de 1601 realiza esas mismas ilustraciones a partir de trabajos con madera y entalladura, como se puede observar en su diferente apariencia. El avance de los conocimientos científicos, especialmente de los microscópicos, Leeuwenhoek, Swammerdam, Malpighi, Greu y otros, en la segunda mitad del siglo XVII, necesitaba del apoyo de una nueva técnica de grabado capaz de mejorar los resultados de la entalladura. El nivel y la minuciosidad de detalles en el desarrollo de la ciencia requería un grabado en hueco sobre metal, cuya utilización fue aumentando de forma progresiva durante los siglos XVI y XVII. Nuevamente, reduzco y apenas hablo de la cuestión técnica del procedimiento en hueco, porque se nos hablará esta tarde. Simplemente indicar que hay distintos tipos de clasificaciones que atienden a si se utiliza un sistema directo seco o manual con herramientas, o si se usa un método basado en ácidos, por tanto indirecto y húmedo, que cambia claramente la apariencia del resultado, y una clasificación que va en razón del uso de la línea o de efectos pictóricos, ya sea con puntos o con matices o tonos, aguatinta, manera negra, etc. Los primeros grabados, las primeras estampas producidas mediante grabado en hueco, conservadas y datadas, corresponden hacia el 1440. Estas estampas sueltas comenzaron a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XV, principalmente en Italia y en Alemania. Tuvieron una utilidad que no tenía una aplicación directamente científica, y hemos mencionado ya los juegos de cartas de este maestro, donde animales y plantas están presentes. También Martin Schonauer, en el uso de sus estampas realizadas a buril con este grifo, también nos muestra una imagen animal en una fecha en torno a 1480, bastante temprana. Hasta casi un siglo y medio después no apareció la primera obra impresa ilustrada a partir de calcografías de tema botánico, el libro de emblemas de Camerarios. No lo he traído, puesto que el asunto o el tema desarrollado no toca la cuestión científica como finalidad primera. 2 años después, en 1592, Fabio Colonna publicó en Nápoles la obra Phytobassamus Silviplantarum, que estaba ilustrada con 36 estampas a partir de grabados en hueco sobre metal abiertos al aguafuerte, previo dibujo del propio pintor. Aquí tenéis la imagen y la obra, con un retraso evidente y muy notable, pero es la primera imágenes impresas a partir de grabados en hueco en libros dedicados a temas botánicos. En muy poco tiempo, porque esto ya es 1613, destacamos el Hortus Eistetensis de Basilius Wessler. Fue una revolución en la ilustración botánica. Se representaron próximas al tamaño natural. Esta es la portada coloreada, me gusta ponerla, pero hay que fijarse en el libro y en su apariencia. Wessler contó con la asistencia de su hermano y un grupo de dibujantes y grabadores alemanes, incluido el pintor Sebastian Sedel y el grabador de Habsburgo Wolfgang Kilian. El coloreado experto recayó en la empresa familiar de Georg Mack en Nuremberg. En la edición de 1640, debido al mal resultado de la primera edición, se dejó en blanco el verso de las hojas con ilustraciones para evitar que se traspasase y se viese o molestase el texto tipográfico. El trabajo se publicó por primera vez en 1613, consistía en 367 estampas a partir de grabados en cobre, con un promedio de 3 plantas por página, de modo que se representaron más de 1 millar de especies. La primera edición se imprimió con 300 copias, que tardaron 4 años en venderse. No es de extrañar. El libro fue impreso en grandes hojas de 570 por 460 milímetros. Hubo 2 versiones, la de blanco y negro, que tenía un texto descriptivo, imágenes en negro, y costaba 35 florines, y la edición de lujo, solamente con imágenes, todas a color, y que se vendía por 500 florines. Para hacernos una idea de la cantidad o la cifra, Wessler se había comprado una casa en el mejor lugar de Nuremberg que le había costado 2.500 florines, como 5 libros a color, casa en el mejor lugar, la zona más noble de Nuremberg. Aquí tenéis imágenes de esta gran obra en negro, que evidentemente pierde
el valor artístico que no el científico, y en este caso el ejemplar a todo color de esas ediciones de lujo donde se muestra el acierto en la ilustración de este trabajo. Durante el siglo XVIII, la mayoría de las ilustraciones botánicas emplearon la técnica mixta de aguafuerte y buril, cuya calidad fue creciendo con el paso de los años. La influencia del barroco se aprecia en las recargadas portadas de algunos libros plagados de temas alegóricos y simbólicos. La flora española de José Quer tiene ilustraciones que representan con claridad las características fundamentales de cada planta. Por tanto, a pesar de pertenecer a la época preliniana, está en un nivel de ciencia bastante más elevado, arrinconando y abandonando las dinámicas del siglo anterior. Fue realizada por Hipólito Ricarte, el grabador valenciano, en su dibujo y su grabado. El considerable crecimiento de los estudios botánicos y los descubrimientos aportados por las grandes expediciones españolas a América tuvieron un apoyo fundamental en el grabado calcográfico. Grandes matrices, una grandiosidad y precisión de detalles. Los naturalistas que participaban en las expediciones botánicas a América, como la realizada por Hipólito Ruiz y José Pavón, junto a Joseph Dombey, sobre la flora de los reinos Perú y Chile, 1777-1788, fue impulsada por Casimiro Gómez Ortega. Llevaron consigo varios artistas, en este caso los pintores Isidro Gálvez, José Brunete y Francisco del Pulgar. Dibujos y pinturas a tinta y acuarela de más de 2.000 plantas que se conservan afortunadamente en 12 tomos en el Jardín Botánico de Madrid. Tenían como destino el estudio preciso de las especies y, por supuesto, su paso al grabado para poder difundir su contenido. No todos tuvieron la misma suerte. Sese y Mociño, Malaspina o Félix de Azara quedaron con sus proyectos de expedición, estudio y creación de pinturas retargados, retrasaron enormemente, o ni siquiera eso la publicación de sus trabajos. En la Real Calcografía se produjeron organizaciones de grupos de grabadores para poder llevar adelante estos proyectos enormes en número, en cantidad y en tiempo. La Flora Peruviana Chilensis llegó a publicarse el tomo de introducción, el Prodromus, 1794, y los 3 primeros volúmenes del 98, 99 y 1802, con más de 400 estampas. Era complejo y discutido el proyecto de ilustración. Hay muchísima documentación que nos permite ver todo lo que surgió alrededor de esto. Hay figuras esenciales, como el valenciano José Rubio, director de la sala de dibujo de la Real Casa de los Desamparados, que acabó siendo apartado en los años 90 y destinado a la Real Fábrica de Porcelana para no seguir impidiendo el avance del trabajo. Pero también había propuestas de Francisco de Paula Martí, el inventor de la taquigrafía, de Manuel Rodríguez o del propio Juan Bautista Bru. Aquí tenéis un ejemplo de estampa en negro y estampa a color. Y aquí la pintura de Brunete, pintada a la acuarela, y un ejemplo, no de la misma especie, del resultado estampado e iluminado en el Tratado de la Flora Peruviana, demostrando la similitud y la cercanía en el resultado conseguido. A veces la reproducción de algunos temas botánicos permitió el empleo directo de un determinado color, distinto al negro, en el proceso de estampación. Esto ocurre, por ejemplo, en la obra de Francisco Javier Balmis, sí, el mismo del proyecto filantrópico de la vacuna contra la viruela, que publicó una demostración de las eficaces virtudes en las raíces de 2 plantas de Nueva España, especies de ágave y de begonia, para la curación del vicio venéreo y escrofuloso, en 1794. Su trabajo lo que incluyó fueron 2 especies americanas coloreadas utilizando 2 procedimientos. Por un lado, impresión en verde y en rojo e iluminación con pinturas al agua del resto de la planta. La combinación de varias técnicas calcográficas era un hecho en el siglo XVIII y se mantuvo durante el siglo XIX, pero requería del grabado de tonos o de matices que antes he comentado. El uso de la tinta de color en los procedimientos obtuvo magníficos resultados. El aguatinta fue el procedimiento protagonista en muchos de los grandes atlas botánicos coloreados de la primera mitad del siglo XIX, como es el caso de este de José Roques, Fitografía Medical, Histoire de Substances Héroïques et de Poissons. Se empleó solo o combinado con el punteado para conseguir distintos matices. Como sucedió en ocasiones, la policromía se obtuvo mediante la estampación y la iluminación a mano del resultado de la estampación. Fueron dibujadas y grabadas por Edouard Houcart, uno de los grandes
grabadores que hizo ensayos sobre el grabado en acero y otros inventos o máquinas para tratar de resolver el grabado de los celajes, fondos de retratos, etc. Os muestro un ejemplo de esta obra de Roques y otro aumentado para ver la calidad de esas imágenes que son estampadas y pintadas para acercarse con la pretensión de imitar el natural. La obra más antigua de contenido científico-zoológico fue producida a través de un grabado en hueco en la obra de Hipólito Salviani, en 1554. El principal artífice de las ilustraciones fue Bernardo Aretino, mientras que Nicolas Beatrice se encargó de grabarlo a buril. Aquí tienes un ejemplo de nuevo que nos permite comparar la imagen en negro respecto a la imagen en color iluminada de la misma obra. En el siglo XVII, Johannes Johnston realizó una historia natural en 5 volúmenes, probablemente la gran enciclopedia zoológica de la Edad Moderna, más de 1000 páginas, 248 estampas, 2859 imágenes de cuadrúpedos, aves, peces, insectos, serpientes, dragones. Se habían realizado grabados en cobre en el taller de Matthaus Merian en Basilea, el padre de Ana María Sibila Merian. Todo esto hay que recordarlo de vez en cuando, pero los originales son principalmente de otras fuentes, puesto que copió a Gessner y Aldrovandi. Aquí tenéis la portada de Johnston y una de sus estampas donde vemos la utilización todavía de animales fantásticos y reales a mediados del siglo XVII. Y en cambio, esa mezcla de imágenes de leones o de unicornios diversos en la parte derecha de la representación. Ejemplo comparado de la estampa en negro y cómo ganan cuando se produce una buena iluminación en la época, cuidada y tratando de acercarse al natural. En España, y en un caso similar de trabajos producidos mediante grabados combinando aguafuerte y buril, destacamos la figura de Juan Bautista Bru. Juan Bautista Bru fue el disecador del Gabinete de Historia Natural de Madrid y fue el autor de este tomo, este libro, en 2 tomos, dedicado a la colección de animales y monstruos del gabinete, a partir de las obras de los animales que él mismo había disecado. Era disecador, taxidermista, pero además era pintor, dibujante y grabador. Y el texto describe de manera científica los animales y aparecen representados con cierta dignidad. Las obras, en la mayoría de las ocasiones firmadas, fueron iluminados también con pinturas al agua. Cuadrúpedos, aves, animales del mar. 2 tomos, con un total de 71 estampas. 35 y 36. Lo digo porque aparecen los numeritos en la parte superior. Si ven en la parte izquierda, ese puercoespín, no sé si el puntero nos lo deja ver. ¿Dónde está el número? Aquí, ¿no? Se lee 77, ¿verdad? No es ninguna equivocación. Esto fue un hallazgo que en su día, con la elaboración de la tesis doctoral, tuve la fortuna de dar con un tomo depositado en el Palacio Real, en la Biblioteca Real. Un tercer tomo. Yo vi 3 signaturas, iba a consultar 2, tomo 1, tomo 2, y vi una asignatura, será el 1, el tomo 2. Es un tomo exclusivamente de imágenes, donde hay 106 estampas de la misma obra que no llegó a editarse o a publicarse en forma de libro, pero que se conservan con la misma calidad de grabado y de iluminación con ejemplares como este que les muestro. Monstruos también había, y no eran inventados, era una ternera con 2 cabezas que él mismo había disecado porque había llegado al Gabinete de Historia Natural. Había un pollo de 3 pies, podía haber puesto una liebre, no recuerdo qué malformación tenía. El oso palmera, y su comparación con la obra que en ese momento en España tenía más predicamento, que fue la Historia Natural traducida al castellano por Clavijo del conde de Buffon. Fijaos la diferencia entre el oso palmera de Bru y el gran tamandúa. No son la misma especie, son próximas. Bru decidió poner escala en pies para comprobar las dimensiones reales del ejemplar mostrado. Además, intentó no distorsionar la imagen del animal con fondos ni con elementos que pudiesen equivocar al espectador. En cambio, en la Historia Natural de Buffon, como veis, aparecen sobre distintos espacios y con fondos muchas veces imaginados y a veces totalmente alejados de la realidad. El armadillo y esa imagen del encubertado. Quiero llamar la atención de estas 3 piezas de
de la obra de Buffon, dedicada al leopardo, la leona y el león, y especialmente el león, que no sé si les suena. Este león fue grabado por Asensio Jimeno, un grabador valenciano que participó, y es realmente diferente al resto de animales, tan diferente que fue sacado del detalle de la imagen de San Jerónimo de Durero que tenemos en esta estampa de 1514 y que copió tal cual en una obra perteneciente a... De Bru tengo muchas cosas, tengo peces iluminados, una colección inédita de Sáñez Reguard que no llegó a ver la luz, aunque sí que se vendieron ejemplares sueltos, y también fue el autor de los dibujos y del montaje del famoso megaterio que se encuentra en el hoy Museo de Historia Natural de Madrid. Sabía que el tiempo no iba a dar para ver todas las imágenes. Simplemente dentro del procedimiento en hueco quería mostrar la obra de Valverde, que fue la primera que se realizó, que se hizo en castellano para beneficio de los especialistas médicos, también los algebristas, que eran los que soldaban y cuidaban los huesos en la época. Iba a hablar de Cristóbal Martínez, al que podríamos dedicar una conferencia de varias horas solamente por lo que contiene: imagen del microscopio, escenas microscópicas, proporciones anatómicas y una vanitas excelente de esqueletos, cada uno con un atributo que puede ser interpretado, como en su día pudimos hacer en el año 94, con una vanitas propia del barroco. Fijaos en los fondos, en cómo la ruptura y la temeridad del tiempo azota las altas torres o cae sobre cipreses, obeliscos y ataúdes abiertos. El siglo XVII está lleno de obras realizadas a partir de calcografías. El trabajo de Bildos es excepcional, está cargado de un barroquismo, como esta escena del esqueleto que lleva el reloj de arena en su mano y el ataúd con el sudario, pero también mezclado con microscopía, con imágenes de la lengua y del análisis microscópico. Los plagios en esta época fueron tremendos. Con tan solo, en realidad no fue Londres, fue Oxford, con apenas 13 años de diferencia, simplemente quitando el nombre del autor científico y del grabador original, William Cooper publicó el mismo trabajo en Oxford. Iba a hablar de Albinus y de rinoceronte Clara, también famoso, de Vic d'Assir, de Gautier d'Agouti. Quizá estos no son tan atractivos a la vista de quien no está acostumbrado a este tipo de imágenes, pero simplemente para acabar viendo las imágenes litográficas a color de algunas de las obras más importantes del XIX, como las de Cloquet. Fijaos la fecha, 1825. La introducción, Schoenfelder, Múnich. En Francia, en los años 20, está comenzando la litografía y hay atlas litográficos como este de Cloquet, que fue una obra excepcional y que culminó con el trabajo de Bourgerie, con este gran atlas que sigue hoy utilizándose para el estudio de la anatomía en ediciones modernas y que, para acabar de animales y de grabado, no podía dejar de mencionar a Bewick y su invención de la silografía propiamente dicha, de los grabados a contrafibra que usó en sus libros de animales. Y con esto doy por finalizada, más deprisa de lo que quería.